Bien, retomando la edición de los vídeos acerca de las asignaturas de flujo de fluidos, termodinámica, transferencia de masa, transferencia de calor, reactores químicos. Vamos a continuar con uno de los vídeos que he preparado para hoy, que vendría a ser entonces el flujo interno, pero de un fluido compresible, que ya vendría a ser entonces tema del segundo cuatrimestre de la asignatura de mecánica de fluidos de tercero de ingeniería química industrial o mecánica de fluidos, ¿ok? Primero diríamos entonces, como es un flujo interno, tiene que ser un flujo dentro de tuberías, interiormente a las tuberías, y de un fluido compresible. Eso de compresible significa que vamos a tratar ahora de los gases, donde el volumen puede variar. Y no únicamente el volumen, sino la densidad del fluido puede variar. Vamos a ver entonces en qué condiciones se va a considerar, siendo aún gases, la transmisión o transferencia de gases, como fluido compresible, y en qué condiciones sería como fluido o flujo incompresible. ¿Okay? Vamos a considerar, por ejemplo, que tengamos una tubería por donde está circulando un gas, o sea, un fluido compresible, y este fluido compresible, la entrada estaría por acá, llega a un equipo donde lo va a impulsar a ese gas que está entrando, y ese compresor, ese impulsor de gases, vendría a ser el tema de los compresores. El compresor hace a veces de bomba para los fluidos incompresibles. Esto sería el compresor. Dicho en otras palabras, el compresor es para los gases lo que la bomba es para los líquidos, ¿ok? Entonces digo, y aquí estaría entonces la tubería de salida. Por acá estaría entonces la salida, y vamos a llamarle la salida, que sería entonces en el punto 2, y la entrada que está en el punto 1. Hay un punto especial justamente en el punto de descarga del compresor, que le vamos a llamar el punto D, donde habrá entonces una presión en ese punto, y lo vamos a llamar presión de descarga del compresor. Ahora digo, si esto es lo que tenemos que analizar, la entrada, la salida del compresor, ese compresor va a funcionar lógicamente por medio de una corriente eléctrica. O sea, tenemos que darle aquí un trabajo, una potencia eléctrica. Y a la vez, también puede que ese compresor no esté completamente aislado, o sea, que haya transferencia de calor a través de sus paredes con el medio ambiente. O sea, que puede haber un flujo de calor, por ejemplo, que vaya hacia el compresor, y tendríamos entonces un Q que hace la veces de la transferencia de calor. No es lo mismo el Q sub V, que la vamos a ver luego, que vamos a indicarlo, eso nos serviría para el caudal volumétrico, ¿ok? Cuidado con la mezcla de lo que significa cada una de las variables, puesto que ahí puede traer alguna confusión. A manera de introducción diríamos entonces que tenemos que, para los gases, por los fluidos compresibles, definir lo que significa una variable clave importante, que vendría a ser la variable G, que la vamos a denotar o la vamos a llamar como una velocidad másica. Velocidad másica. ¿Y esto qué significa? Se va a cuantificar de esta manera, como la velocidad del líquido que entra o que sale, multiplicado por la densidad. Esto sería entonces la velocidad, que a su vez, diríamos, esto va a ser la velocidad dividido entre la densidad, pero la inversa de la densidad es el volumen específico. El volumen con una guiba, para diferenciarlo el V de la velocidad. O sea que este denominador se llamaría volumen específico. Y por el hecho de ser específico, se va a cuantificar en el sistema internacional metro cúbico por kilogramo. Esto serían las unidades del volumen específico. Entonces diríamos de que esto que está acá nos permite a nosotros cuantificar en qué unidades se está expresando. Vendría a ser la velocidad en metro por segundo y la densidad en kilogramo por metro cúbico. Simplificando un metro, me quedaría entonces kilogramo por metro cuadrado y por segundo. Esto sería entonces las unidades de la variable G, o sea, de la velocidad máxima. De ahora ya decimos, y de esta relación que es fundamental, sacamos otras. Diríamos entonces de que la G, en primer lugar, es el V entre el V con la guiba.
Despejamos de ahí el v y nos quedaría que la velocidad va a ser igual, la g y el v con la guiba pasa aquí a multiplicar a la g. Sería g multiplicado por el v por la guiba. Que nosotros podemos derivar esto, diferenciar esto, lógico, me quedaría entonces que el diferencial de la velocidad sería el g, es constante, puesto que lo vamos a ver por la ley de la conservación de la continuidad, que el g se mantiene constante. Este g por el diferencial del volumen específico. Y a este lo llamamos nuestra ecuación 1. La ecuación 1 que es fundamental para cuantificar todo lo que nos viene por después. Pues bien, ahora continuamos con el tema. Decimos entonces que en este flujo de fluidos puede que a la entrada exista el gas con una entalpía específica 1 y a la salida que haya una entalpía específica 2. Que haya a la entrada una o la entrada esté con respecto al suelo a una altura Z1 y habría una altura Z2 con respecto al suelo de la salida. Y que la entrada tenga una velocidad 1 y que la salida tenga una velocidad 2. Entonces, con estas magnitudes, nosotros podemos ir y aplicar una de las primeras ecuaciones fundamentales de conservación, que vendría a ser la ecuación de conservación de la masa. Ecuación de conservación de... Siempre cuando hablemos de flujo de fluidos, estará presente la ley de la conservación de la masa, que es la ecuación de continuidad, la ecuación de conservación de la energía. Vamos a ver aquí energía total y la energía mecánica, y además la ley de conservación de la entropía, etc., etc. Dependiendo de qué asignatura, nosotros lo estaremos enfocando los balances. Ecuación de conservación de la masa. Ahora, y esto es la ecuación de continuidad. Esto significaría entonces que, habiendo definido nosotros la variable g, pondríamos entonces que el caudal másico, el m, va a ser igual a ¿cuánto? A la velocidad por la sección multiplicado por la densidad. Esto es el caudal másico. ¿Y en qué unidad estaría este caudal másico? Kilogramo por unidad de tiempo, o sea, kilogramo por segundo en el SI, o kilogramo por hora, me da lo mismo. Pero eso vendría a ser entonces la figura. Pero nosotros sabemos de anterior que la velocidad por la densidad es la velocidad másica. O sea, esto velocidad por la densidad es la velocidad másica. Por lo tanto, el caudal másico me quedaría como ¿cuánto? Como la G multiplicado por el S. ¿Y ese S que viene a ser? La sección de la tubería. Esto sería el S1, por ejemplo. La sección de la tubería. Y aquí habría entonces un S2. Pues bien, y esto va a ser constante a lo largo de toda la tubería. O sea, el caudal másico a la entrada va a ser igual al caudal másico de salida. O sea que la ley de la conservación de la masa se debe cumplir en todo proceso de flujo de fluidos. La primera. La segunda ecuación, que no podemos soslayarla, vendría a ser la ecuación de conservación de la energía total. Conservación de la energía total. Energía. Ahora, ¿qué se llama la conservación? ¿Qué se llama energía total? Total, esto es lo mismo que el primer principio de la termodinámica para sistemas abiertos. Primer principio de la termo para sistemas abiertos. ¿Ok? Bueno, antes de avanzar con esta ley de la conservación de la energía mecánica, diríamos de antemano de que nosotros hemos dicho de que aún considerando el flujo de fluido de gas, podemos tomarlo como si fuera un fluido incompresible, o sea, como líquido. ¿Cuándo se considera un flujo de fluidos como un fluido, digamos, compresible? Cuando cumple una de las dos relaciones. Un fluido de gases se considera como compresible cuando la variación de la densidad entre el extremo 1 y el extremo 2 es mayor o igual que 0.05 de la densidad de la entrada. Cuando esto o sea, el 5% de la densidad de la entrada vendría a ser la densidad de salida.
Cuando va en esa dirección más del 5% o 5% como mínimo, estamos considerándolo entonces ya como un fluido compresible. Si fuera la densidad relativa, la variación de densidad relativa menor del 0.5%, menos 0.05%, aunque sea un gas, la consideramos como un fluido incompresible, como líquidos. ¿Ok? El primer parámetro que me puede definir si es un compresible o no compresible. Y el segundo parámetro es lo que se llama hay un número adimensional que le vamos a llamar después, que es el Mach, y esto se cuantifica como la velocidad del fluido entre la velocidad del sonido en el fluido, es un número adimensional. Esto va a ser mayor o igual que el 0.3. Cuando se verifica eso, es que también estamos aún siendo gases como un fluido compresible. Si esto fuera menor que 0.3, aún siendo gas, la podemos considerar como incompresible, ¿ok? Son parámetros entonces que nosotros podemos aplicarlo porque las ecuaciones de conservación de los fluidos incompresibles son más fáciles de aplicar que los fluidos compresibles, por la cantidad de matemática que entra en el análisis de los fluidos compresibles, que lo iremos más o menos desglosando a medida que vayamos avanzando en el vídeo o en la asignatura en general. Muy bien. La tenemos ahí. La ecuación de conservación de la energía total, que es el primer principio de la termodinámica para sistemas abiertos. ¿Qué significa? Consideramos entonces las entalpías específicas, las alturas, las velocidades y además el Q y el trabajo. Y esa ecuación, como ya muy bien lo sabemos, vendría a ser entonces de esta manera. El H2, entalpía específica a la salida, menos la entalpía específica de la entrada, más la gravedad multiplicado por el Z2 menos el Z1 más el U medio de la velocidad 2 al cuadrado partido del parámetro alfa que me cuantifica la velocidad o energía cinética menos la velocidad 1 al cuadrado partido del alfa 1, que cuando estamos en un fluido turbulento el alfa 2 y el alfa 1 son unos. Si fuera un fluido laminar, es que este es 0.5 y este es 0.5. ¿eh? Entonces, esto va a ser igual al calor más el trabajo. Estamos aplicando aquí el sistema UPAG para la regla de signos. Sistema UPAG para la regla de signos. ¿Y eso dónde lo encontramos? Claro, en los vídeos de termodinámica. Ahí consideramos los signos del calor y el trabajo. Esta ecuación que tenemos aquí, ¿qué unidades conlleva cada uno de los términos? Las unidades que conlleva es, claro, la misma unidad de la entalpía específica, o sea, Joule partido de kilogramo. Estas son las unidades y para que sea dimensionalmente homogéneo, todas las magnitudes deben tener las mismas dimensiones que las entalpías. Esto en forma diferencial, esta ecuación quedaría entonces de esta manera. En forma diferencial sería diferencial de la entalpía más la G por el diferencial de Z más la V por el diferencial de V partido del alfa va a ser igual a diferencial del calor más el diferencial del trabajo. Esto vendría a ser, en el supuesto que no tendríamos, por ejemplo, compresor, esto significaría que no habría entonces el W. Entonces digo, si no hay el W que vemos acá se nos haría 0 y 0. Ahora, y si el proceso fuese adiabático, el calor sería 0. En ambas ecuaciones, el Q sería 0 y el diferencial de Q sería 0. De todos estos términos del primer miembro, el término que menor se cuantifica o el que menos importante es de la energía potencial, que podemos tirarlo para atrás y nos quedaría entonces la ecuación simplificada de lo que es la energía total para nuestro proceso del 1 al 2. ¿Ok? Esto vendría a ser entonces lo que se llama el balance de la energía total. Pero hay una tercera ecuación que vendría a ser ecuación de conservación de la energía mecánica. Energía mecánica. Y esto es la misma ecuación anterior,
pero despreciando los términos calóricos, o sea, despreciando el Q y despreciando los H's. Por lo tanto, me quedaría, y energía mecánica, habrá que considerar aquí los rozamientos que existen entre el fluido y la parte sólida de la tubería. Considerar aquí rozamientos. De tal manera que nosotros diríamos que la ecuación general de la energía mecánica sería el término que conlleva las velocidades sería 1/2 de la velocidad 2 al cuadrado partido del alfa menos la velocidad 1 partido del alfa 2 y alfa 1, la tenemos allí, más la g por el z2 menos el z1 y el término que tenemos allí de las entalpías se modifica para colocarlo entonces de esta manera. La integral desde la presión 1 de la entrada P1 hasta la salida P2, quedaría entonces el P2, y aquí colocaríamos el volumen específico por el diferencial de P. Y esto no es más que la variación de la energía mecánica en el compresor. Y aparte de eso, que habría una variación de la energía mecánica en las tuberías por los rozamientos. Y esa tubería en rozamientos la cuantificamos entonces de esta manera. Más la sumatoria de las pérdidas, rozamientos, y esto sería entonces este rozamiento es este término. Y esto va a ser igual al trabajo que tenemos que darle al compresor para que funcione. De idéntica manera que la ecuación anterior, esta ecuación está dado en las mismas unidades que sería Joule por kilogramo. En las mismas unidades para no confundirnos entonces con ellas. Ahora, en forma diferencial tendríamos entonces de esta manera. El V por el diferencial de V partido del alfa, más el G por el diferencial de Z, más el volumen específico por el diferencial de la presión, más el diferencial de todas las pérdidas por rozamiento es igual al diferencial del trabajo. Que de nuevo aquí la salvedad de que si no tenemos el compresor, esto es 0, que si no habría rozamiento también sería 0, y si hay rozamiento habrá que colocar aquí o la ecuación de Moody o la ecuación de Fanning para que expresar este término en función del factor de fricción. Y diríamos entonces, si nosotros aplicamos a este término la expresión 1 que vemos acá, la expresión 1, tanto en su forma diferencial como en su forma no diferencial, lo colocamos aquí con 1, tendríamos entonces de que el G, la velocidad máxima, por la velocidad GIVA, partido del alfa, por la G, por el diferencial de la GIVA, por esto más el volumen GIVA por el diferencial de P, más y el rozamiento. Aquí estamos despreciando ya este término, puesto que es el que menos influencia tiene frente a los demás. Quitamos este término, me quedaría entonces este término sería entonces lo que me hace el factor de fricción de Fanny o de Darcy, sería entonces 2LF velocidad al cuadrado por el diferencial de L partido del diámetro. Y si no hay potencia, el trabajo es 0 y diríamos aquí sin compresor. Y esto sería entonces igual a 0. Ahora digo, si esto va por ahí, podemos dividir entonces esto por la GIVA, el esto por la GIVA y el esto por la GIVA, pero al cuadrado. De tal manera que se nos iría algo, y esto hacer a veces, utilizando la ecuación 1, hacer a veces de G al cuadrado, porque el cuadrado, esto baja a dividir cuadrado, me quedaría G al cuadrado. Por lo tanto, simplificando esta ecuación, nos quedaría la ecuación del balance de energía mecánica de esta manera. Colocaríamos entonces el G cuadrado partido del alfa, multiplicado por el diferencial de V GIVA partido del V GIVA, más el V GIVA por el, o lo colocamos ya, colocaríamos este término primero, 2LF, el G al cuadrado, diferencial de L partido del D, y esto que está acá, que se nos va una V GIVA, al segundo miembro, y me quedaría diferencial de P partido del V GIVA. Y esto vendría a ser entonces la ecuación del balance de la energía mecánica
que vamos a llamarle a esta ecuación nuestra ecuación 3, vamos a llamarle a esta ecuación o a esta la ecuación 2 y